Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Deme un momentito. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabanzas al que vive. Alabado Dios. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Téngame paciencia, Dios. Alabado sea Dios. Ya están. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Que a veces tenemos que hacerlo todo y alabado sea Dios, pues en esta noche Dios les bendiga en una manera especial. Dios bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes, alabado sea Dios. También pues que Dios bendiga a los hermanos que están entrando a través de Instagram en esta noche preciosa. Dios me les bendiga en una manera especial, alabado sea Dios en esta noche preciosa. Les saludamos desde la ciudad de Nueva York, aquellos que están fuera de la ciudad, alabado sea Dios, pues sean bendecidos en una manera especial. Les pido también a los hermanos en Facebook, alabado sea Dios, que compartan el video para que la bendición comience a fluir en esta noche. Bendito eres Jesús. En esta noche preciosa voy a tocar un tema que es un poco fuerte y candente, ya que este tema casi no se enseña ni se predica. Yo soy de los que entiendo y creo que la Biblia se debe predicar completa, no lo que le guste a la gente, sino, mire mi hermano, la palabra de Dios, guste o no guste, es palabra de Dios. Hay momentos en nuestra vida que hay palabras que no caen bien, como que chocan, pero cada palabra, cada consejo, perdón, cada exhortación lleva un propósito, y el propósito es que la persona comience a crecer, a madurar y a entender que la vida, cuando mejor funciona, es cuando todo se hace bien. En esta noche vamos a hablar sobre dos condiciones que tiene el ser humano, especialmente la iglesia, y que ninguna de ellas podemos librarnos de ellas. Hoy vamos a hablar de las obras de la carne y el fruto del espíritu. El contraste que existe entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Escuche bien. Vamos al capítulo 8 de Romanos.
En el capítulo 8 de Romanos, alabado sea Dios, vamos a comenzar a leer desde el verso 1 en adelante. Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Precioso tú eres, mi Señor. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. La Biblia lo titula Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, alabado sea Dios, en las cosas del Espíritu. Y el verso 6 dice, escuche bien, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es interesante que el apóstol Pablo traza un contraste, escuche bien, con mucha claridad entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu y el que está dominado por la carne, o sea, por la naturaleza humana pecaminosa. Fíjense que el apóstol Pablo no solo trata las diferencias generales de la manera de vivir, escuche bien, al hacer hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, oiga bien, sino que también el apóstol incluye una lista específica de las obras de la carne y el fruto del espíritu. O sea, que el apóstol comienza a describir y a establecer un contraste, una diferencia entre lo que es vivir en el espíritu y lo que es vivir bajo las obras de la carne y las consecuencias que eso acarrea. Fíjense, hermano, la carne describe la naturaleza humana con sus deseos, alabado sea Dios, inmorales. Ahora, hay algo que como cristianos debemos comprender, y es que la carne permanece en todos los creyentes después de que ellos vienen a Cristo. Una vez usted y yo nos convertimos al Señor, debemos entender y comprender, alabado sea Dios, que la naturaleza humana pecaminosa, o lo que la Biblia llama la carne, permanece en nosotros. Oiga bien. O sea que Pablo, alabado sea Dios, comienza tratando de que nosotros como seres humanos, pero también como creyentes, entendamos que aunque nos convertimos al Señor, aunque la Biblia dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, pero también debemos comprender que todavía ese viejo hombre o la carne vive en nosotros. No se ha alejado de nosotros. El Señor no la quitó del medio.
Eso de por sí crea un conflicto entre los deseos y los anhelos de la carne y entre lo que el Espíritu Santo desea para nuestras vidas. O sea que como creyentes, como seres humanos creyentes, cristianos, estamos viviendo un conflicto interno continuamente, todo el tiempo. Oiga bien, fíjense, hermano, que el apóstol en Gálatas capítulo 5, verso 21 dice: alabado sea Dios. Claramente, alabado sea Dios, que los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Si usted lee con detenimiento en Romanos capítulo 1, usted va a entender lo que eso quiere decir. Amén. Perdón, Romanos capítulo 8, verso 1. Porque el apóstol comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, alabado sea Dios, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que cuando nos convertimos al Señor y comenzamos a vivir una vida de obediencia y santidad delante de Dios, amén, no hay condenación. Amén. Pero acuérdese que tenemos un enemigo que las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año habita en nosotros. No se ha ido, está ahí. Y eso es una lucha que debemos cada día lidiar con ella. Oiga bien, fíjese, hermano, que el apóstol contrasta o hace un contraste, una diferencia entre lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir bajo la influencia de la carne o del yo o del viejo hombre o la vieja criatura. Es un conflicto diario, todo el tiempo. Pero nosotros no estamos solos en medio de ese conflicto. Tenemos un Espíritu Santo en nuestros corazones que nos ayuda a pelear esa batalla. Solo no podemos. Por eso Dios envió su Espíritu Santo a nuestros corazones para que Él sea quien nos dé la capacidad, la fuerza y nos ayude a enfrentar este conflicto. O sea que las obras de la carne son, alabado sea Dios, se pueden ver como las obras pecaminosas y egoístas del ser humano que se rebelan contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios desea. Escuche bien, esas obras son evidentes y son egoístas, porque solo desean, alabado sea Dios, complacer al hombre. O sea, la persona que está bajo la influencia de la carne es una persona egocéntrica. ¿Por qué? Porque esas obras de la carne solo desean complacer esos deseos, esos anhelos pecaminosos que el ser humano por naturaleza caída posee. Y debemos comprender eso, hermano. Fíjense, hermano. Me llama la atención que el apóstol Pablo en el verso 14, perdón, del verso 5 al 14, pero específicamente el apóstol Pablo comienza a establecer lo que es la diferencia entre las obras de la carne y la vivencia del Espíritu. Fíjense, hermano, que el apóstol Pablo describe dos clases de personas, o dos clases de creyentes, o dos clases de seres humanos.
Y esas dos clases de creyentes o seres humanos o personas son, número uno, las que viven según la carne, y número dos, las que viven según el Espíritu. La iglesia de Jesucristo se supone que viva conforme al Espíritu. Aunque los impulsos de las obras de la carne siempre van a estar ahí, pero por el Espíritu usted y yo tenemos la ventaja de que podemos enfrentar y lidiar con esas obras de la carne y salir victoriosos. Pero tenemos que dejarle espacio al Espíritu Santo para que sea Él quien pelee por nosotros. Oiga bien, fíjense, hermano, ¿qué es vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es complacerse y ocuparse y hallar satisfacción a los deseos corruptos de la carne. O sea, que vivir conforme a la carne es abrir el corazón a los deseos pecaminosos que abundan en el ser humano. Eso es lo que estamos en esta noche tratando de que entendamos, hermano. Amén. Ahora, esos deseos corruptos incluyen, alabado sea Dios, no solo pecados como el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira y muchas cosas más. Oiga bien, sino alabado sea Dios, que también esas obras de la carne, alabado sea Dios, crean y llevan al ser humano a tener ciertos deseos por los vicios, el alcohol, la droga. O sea que, alabado sea Dios, estamos lidiando con algo que lamentablemente no podemos escapar hasta que salgamos de este mundo, sea que el Señor nos viene a buscar o que nosotros nos vayamos con Él. O sea que este conflicto va a durar hasta el momento en que usted y yo salgamos de este cuerpo, sea que Cristo nos viene a buscar o que nos vayamos con, o que muramos y nos vayamos de este mundo. O sea, que esto no es cuestión de una semana, de 2 semanas, de un año, no. Esto es hasta que se consuma, hasta que salgamos de este mundo. Oiga bien, hermano. Fíjese, hermano, que a diferencia de vivir conforme a la carne, la Biblia también presenta de lo que es vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu es someterse a la guianza, escuche bien, a la guianza y a la capacitación del Espíritu Santo, que nos lleva a ocuparnos de las cosas de Dios. Vivir en el Espíritu es vivir en todo tiempo en la presencia de Dios. Amén. Anhelando tener comunión íntima con Dios. Amén. Oiga bien, confiando en que Él nos ayudará en medio de los conflictos espirituales. Así es. Mira, mi hermano, el cristiano, el creyente, todo ser humano, pero el cristiano, porque esto es para la iglesia, amén, tiene un conflicto espiritual en su interior que lo lleva muchas veces a enfrentar batallas entre los impulsos y deseos de la carne y entre lo que el Espíritu Santo quiere. Esto no es algo que momentáneo, no. Esto es algo que va a manifestarse todo el tiempo. Oiga bien, fíjense, hermano, que el apóstol presenta un argumento muy interesante y una fórmula de cómo nosotros en cierta manera podemos vencer
los impulsos y deseos de la carne, que son pecaminosos, porque son contra la voluntad de Dios. Y en el verso 13 del capítulo 8 el apóstol dice lo siguiente. Mire lo que él dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que el apóstol por el Espíritu, alabado sea Dios, presenta unas estrategias dadas por el Espíritu de cómo hacemos morir las obras de la carne. Fíjense que hacer morir las obras de la carne, el apóstol comienza, alabado sea Dios, a acentuar la necesidad de una lucha continua. Escuche bien, contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en nuestras vidas. O sea que estamos hablando de algo que es continuo. No es que viene de momento, está 2 horas buscando la manera de hacernos caer y luego se va. No, esto es todo el tiempo. Cada hora, cada minuto, cada día. Experimentamos ese conflicto. Vienen pensamientos a nuestra mente contrarios a la voluntad de Dios. Llegan sentimientos y emociones que no son muy agradables. Así es. Oiga bien. Pero la única manera, alabado sea Dios, de hacer morir esas obras es permitiendo al Espíritu Amén. Santo Así es. que tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Porque todo esto comienza en el corazón del ser humano. Así es. Cada palabra que sale de nuestra boca se origina en el corazón. Cada pensamiento contrario a lo que Dios anhela se origina en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que el Señor, hablando sobre este tema, dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe qué? Que cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, no se está refiriendo solamente a lo que sale de nuestros labios, sino eso abarca el comportamiento del ser humano. El ser humano peca de 3 maneras. Peca de palabra, de hechos y de pensamiento. O sea que eso es una lucha continua, hermano, alabado sea Dios, que va a durar hasta que salgamos de este mundo. Así es. Mire, mi hermano, está durmiendo. La carne se levanta. Se levanta a través de sueños. Así es, eso es así. Yo he aprendido a discernir y a examinar los sueños antes de tomar una decisión. Así es, así es. Por más lindos que se vean. Sí, Señor. Porque mientras este cuerpo duerme, el Espíritu Santo trabaja, se manifiesta. Pero también hay otro espíritu que mientras el hombre duerme, está rondeando y buscando la manera de cómo entrar. Por eso es que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. O sea, la Biblia lo presenta como un león rugiente. Cuando un león que tiene hambre, que quiere comer, el león no ataca a la presa rápidamente, no. Él comienza a rodear. Y en medio de ese lazo de tiempo donde él rodea la presa, él lo que está haciendo es buscando la manera y la oportunidad de que la presa se descuide.
Y cuando la presa se descuida, ahí es donde él ataca. Las obras de la carne se aprovechan cuando el creyente se descuida espiritualmente, deja de orar, no se congrega, no saca tiempo para escudriñar la palabra. Cuando el creyente comienza a alejarse de esas tres cosas, está en peligro, porque está abriendo la puerta para que ese enemigo interno despierte. Por eso el apóstol dice en el verso 13 que debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Sabe cómo hacemos morir las obras de la carne? Alimentando el espíritu. Amén. Y dejando pasar de hambre la carne. Ajá. Así es. Mientras más usted alimente su espíritu en oración, en comunión con Dios, en comunión con su palabra, la carne va a morir de hambre. Porque el alimento de la carne es el descuido del hombre espiritualmente. Así es. Cuando usted deja de alimentar el espíritu, la carne se va a levantar. Ahora, cuando usted alimenta el espíritu en oración, en comunión con la palabra, congregándose, buscando la manera de tener comunión con Dios todo el tiempo, mire mi hermano, la carne va a morir. Los deseos de la carne van a morir. Fíjese, hermano. ¿Sabe que este es un conflicto espiritual? Escuche bien. Aunque va dirigido contra Satanás, escuche bien, y las fuerzas espirituales de maldad. O sea, mire mi hermano, el enemigo se aprovecha cuando la persona está débil espiritualmente. Cuando la persona deja de hacer lo que tiene que hacer espiritualmente, buscar a Dios, el enemigo se aprovecha. Porque cuando la carne se debilita, es presa fácil del enemigo. ¿Sabe que yo estaba hablando con una persona porque él malinterpretaba y no entendía muy bien este asunto? Y él pensaba que el enemigo puede hacer a las personas obligadas a pecar. No, el enemigo te tenta, te tienta, pero él no te obliga. La persona es la que toma la decisión si caer en la tentación o no caer en la tentación. Ahora, cuando la persona está fuerte espiritualmente, cuando la persona le ha dado el espacio al espíritu, es difícil de que caiga en la tentación. Pero cuando la persona está débil espiritualmente, ya casi no ora, no se congrega, no se mete en la palabra, el enemigo se va a aprovechar, lo va a tentar, y como está débil espiritualmente va a caer. Así es. Oiga bien, o sea, que los creyentes deben decidir, escuche bien, constantemente, si van a someterse a los deseos pecaminosos de la carne o van a sacar tiempo para someterse a la obra y al plan de Dios por el Espíritu Santo. Acuérdese que estamos hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, del verso 11 en adelante. Mire lo que dice el apóstol. Romanos capítulo 6, verso 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Oiga bien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, que depende de nosotros
El Espíritu nos ayuda, pero depende de nosotros. El Espíritu está dispuesto, pero depende de nosotros. Por eso él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Escuche bien, en su concupiscencia. Ni tampoco, alabado sea Dios, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Oiga bien, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y, escuche bien, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. O sea, como dice Romanos capítulo 2, que debemos presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, en culto agradable al Señor. Oiga bien, mire lo que dice el apóstol en el capítulo 2. Dice, en Romanos, perdón, 12, es 12. Estaba en el 2 y es el 12. Mírenlo cómo el apóstol lo presenta. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que el apóstol está dando la solución. El apóstol lo que está diciendo es, ¿sabe cómo podemos vencer la carne? Presentándonos, sacrificando, presentando en sacrificio los deseos, los anhelos, las pasiones de la carne. Que las crucifiquemos. Eso es lo que le está diciendo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener un deseo intenso de agradar a Dios. Hay dos deseos que abundan en el ser humano. El deseo intenso. No reprenda. El deseo intenso de agradar a Dios y el deseo intenso de agradar a la carne. Están ahí todo el tiempo. Ahora, ¿a quién nos vamos a inclinar? ¿Qué deseo vamos, alabado sea Dios, a alimentar? O sea que el creyente debe tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad. Oiga bien, y de ofrecer nuestros cuerpos en servicio a Dios. Amén. ¿Cómo podemos ofrecer nuestros cuerpos en servicio a Dios? ¿Sabe cómo? Orando, ayunando, congregándonos, sacando tiempo para examinar las Escrituras y escudriñar las Escrituras, alimentando el espíritu. Y de esa forma la carne se muere de hambre. Es importante, hermano, alabado sea Dios, que entendamos que las obras de la carne son las que llevan al ser humano al pecado. O sea, las obras de la carne representan escuche bien, el actual bajo la naturaleza caída y egoísta. El apóstol la divide en tres partes. Número 1, escuche bien. Por ejemplo, el apóstol presenta en Gálatas
tipos de pecados que son parte de las obras de la carne. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la lujuria descontrolada. O sea, son parte de los deseos y las obras de la carne. Pero también el apóstol Pablo también menciona que hay pecados espirituales. Oiga bien. Por ejemplo, la idolatría es una de las obras de la carne, porque llevan al ser humano a poner un objeto o una persona o algo valioso por encima de Dios. O sea que las obras de la carne no son solo esas cosas como lo que mencionaba ahorita, sino que también la idolatría es parte de las obras de la carne. Pero pastor, nosotros los cristianos no somos idólatras. ¿Saben qué? Dentro de la iglesia del Señor hay mucha idolatría. Oiga bien. Porque casi siempre que se habla de idolatría, la gente piensa en muñecos que tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen piernas y no caminan, los tienen que cargar y si se caen se rompen. ¿Y dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Porque si se caen se rompen. Pero hay un tipo de idolatría que es más peligrosa que esa. Y se está moviendo dentro de la iglesia del Señor. Oiga bien. ¿Sabe que se puede idolatrar a un hijo? O un hijo idolatrar a un padre. ¿Sabe que hay personas creyentes que idolatran a sus pastores? Que idolatran a los predicadores. Que para ellos el predicador es más importante que Dios. Ese no me lo toque. Mira, podemos tocar a Dios, podemos hablar mal del Espíritu Santo, pero no me toque mi ídolo, no me toque mi predicador favorito. Eso es idolatría. Y es parte de las obras de la carne. También existe la idolatría que se conoce como egolatría, que es ponerse uno mismo por encima de Dios. Es parte de las obras de la carne, porque cuando la Biblia habla de la carne está hablando del ego, el yo. El yo se ha convertido en un Dios pequeño dentro de la iglesia. Yo predico un mensaje hace unos meses o 2 años que el tema era el Dios ego versus el Dios de los cielos. ¿A quién vamos a agradar? Pastor, cambió el mensaje. No. La idolatría es parte de las obras de la carne. Lo que pasa es que casi siempre, cuando hablamos de las obras de la carne y del pecado, mencionamos los pecados que se ven, como el robo, el adulterio, la fornicación y todas esas cosas. Son pecados y el hombre se pierde por eso. Pero hay otros pecados que están ocultos, silenciosos dentro de la iglesia, que están llevando a muchos a caer, alimentando la carne. Tal vez usted pensaba que yo no iba a hablar de eso, pero mire, es parte de las obras de la carne. Oiga bien, la hechicería. Y usted dirá, pero dentro de la iglesia hay hechiceros a 10 por dólar. Porque cuando la persona no quiere escuchar a Dios, no estudia la palabra, no se mete en la palabra y anda detrás de los hombres, está practicando hechicería. Cuando alguien, en vez de consultar a Dios, a la palabra profética más segura, y tiene un problema o quiere una revelación de Dios y llama por teléfono al profeta billete, eso es hechicería, porque está consultando a un hombre antes que Dios. Se dañó el mensaje. Oiga bien.
¿Saben que la hechicería se caracteriza por buscar el poder oculto? Y te dirá, pero en la iglesia se pasa eso. Sí, hoy en día sí. Hay personas buscando nuevas revelaciones. Mire mi hermano, hablando de portales. En la Biblia no habla de portales. Esto, hablando de dimensiones. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todo eso se utiliza en la hechicería. Fuego, chispa y candela. Eso es hechicería. Porque candela se utiliza en ¿cómo que se llama este culto que hay en Cuba? En la santería. Si usted busca en el diccionario de allá afuera, no el bíblico, el diccionario de afuera, la palabra candela, lo primero que sale es, en todos los diccionarios, culto a la Virgen de la Candelaria. La Biblia no habla de candela, habla de fuego. Así es. Yes. Así es. A veces somos como hermanos repitiendo, porque aquel dice una cosa, yo también, aquel brinca, yo también. También las obras de la carne presentan como pecado los pecados sociales. ¿Qué es un pecado social? Y se ven dentro de la iglesia. Y abunda dentro de la iglesia. Pecados sociales, número uno, son enemistades, enojo, cristianos enojados, pastores enojados unos con otros. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre un recto enojo. Ah, no, yo no me llevo con el pastor fulano de tal. ¿Saben por qué? Porque tiene envidia. La envidia, mire mi hermano, abunda dentro del pueblo de Dios. Son parte de las obras de la carne. Oiga bien, los pleitos. Mire mi hermano, hace como 30 años, en el área de Knickerbocker, ahí yo iba a esa iglesia, no la voy a mencionar. En esa iglesia estaba una de mis hermanas que vive en New Jersey, Sonia, que Inés sabe quién es. Ella tenía un hijo y había una muchacha enamorada de sobrino mío. Y un día, esa que estaba enamorada de sobrino mío, estaba también otra enamorada. Escuchen bien lo que pasó. Dentro de la misma iglesia se empezaron a bofetar. Pleitos. Y el problema no es ese. El problema fue que cuando la llevaron a la oficina, el padre de una de ellas, como si nada hubiera pasado. Pero el problema no llegó hasta ahí. El pastor de esa iglesia, que ya no vive, porque se murió hace tiempito, puso a cantar el devocional a una de las que estaba peleando. En vez de sentarla en una esquina, aquí tú no vas a tocar el micrófono hoy. Los pleitos dentro de la iglesia son algo común, pero se dejan escondidas. Como decía mi mamá, la ropa sucia se lava en casa, que nadie se entere. Pero Dios se entera, porque a Dios nadie lo puede engañar. Oiga bien, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y orgía son parte de las obras de la carne. Eso está en la Biblia, eso no me lo estoy inventando yo. Eso está en Gálatas, está en Romanos. Esto es Biblia. Oiga bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de cuando le damos espacio a la carne o cuando le damos el espacio al espíritu? Hay consecuencias negativas y consecuencias buenas y positivas. ¿Sabe qué?
La consecuencia nefasta es que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. No es tiempo de llamar. El pastor Higinio de Massachusetts me está llamando, pero otro día hablo con usted. O sea, que la consecuencia nefasta y destructiva de estas obras es que los que practican todas estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Y usted dirá, pero eso es en el mundo. No, no, no. Dentro de la iglesia. Mira, mi hermano, esto abunda dentro de la iglesia. Lamentablemente. Porque cuando el apóstol escribió esto a los Gálatas, lo escribió para usted y para mí hoy. Para usted y para usted también. Porque la iglesia en general, de todos los tiempos, es la iglesia de Jesucristo. Amén. Así es. Oiga bien. Fíjense, hermano. Gloria a Dios. A diferencia de las obras de la carne, el Espíritu produce fruto. La carne produce obras malas contra Dios. Pero el fruto produce, el Espíritu produce fruto. O sea, cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de un crecimiento espiritual. El fruto del Espíritu es el que forma el carácter de Cristo en usted y en mí. Ahora, las obras de la carne son las que forman el carácter del diablo en las personas. Suena fuerte, pero es la realidad. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor. Pero no es amor cualquiera. No es el amor de Walter Mercocha. No, no. El amor que está hablando aquí no es el amor humano. Está hablando del amor ágape, el amor de Dios. Que es muy diferente al amor del hombre. El amor ágape, alabado sea Dios, es incondicional. Dios te ama a ti, me ama a mí, aunque somos malos. Pero eso no quiere decir que nos va a salvar si vamos por el camino equivocado. Gloria a Dios. Pero Dios nos ama. El amor de Dios lo sufre todo, lo cree todo. Aunque el hombre odia a Dios, Dios lo ama. Estamos hablando de un amor diferente, hermano, que es parte del fruto del Espíritu. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Mira, mi hermano, hay gente que canta esas canciones en vez de cantarla con gozo de verdad, con fuerza. Amén. El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. No hacerle ningún gozo. Si usted tiene el gozo de Dios, Amén. el gozo, con fuerza. Ay, qué lindo. Oiga bien, el gozo es una alegría profunda, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida. Wow, Dios Usted puede estar gozoso en medio de una enfermedad, en medio de una mala noticia, porque ese es el gozo del Espíritu. Amén. Pero el gozo del mundo es diferente. El gozo del mundo se apaga cuando viene el problema. Ajá. ¿Verdad? Oiga bien. O sea que el gozo de Dios se le para encima a las circunstancias. Sí, Señor. No depende de que si yo estoy bien o estoy mal. Amén. Ay, santo, mi alma adora a Dios. Hay personas que están gozosas cuando todo está bien, pero cuando llega el problema, el gozo se convierte en grito, llanto. Ay, Dios. La alabanza se convierte en quejabanza. La paz. Que mucha paz hace falta dentro de la iglesia hoy. Miren, mi hermano, la paz que presenta la Biblia no es simplemente escasez de problemas. Porque esa es la paz del mundo.
El mundo está en paz cuando no hay guerra, cuando no hay problemas, cuando todo está bien. Pero la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, aún en medio de la situación más difícil, esa paz va a abundar en tu corazón. La gente se va a preguntar, ¿cómo él puede estar tan tranquilo en medio de esta situación? Porque esa es la paz de Dios. Oiga bien. O sea que es una tranquilidad que viene, está dentro del hombre. Escuche bien. La paciencia. Mire, mi hermano, la paciencia es importante. Pacientemente debemos esperar en Dios. La paciencia es, escuche bien, algo muy importante en nuestras vidas. Porque cuando la paciencia abunda en el corazón del creyente, no hay problema, no hay situación, no hay mala noticia que ponga que lleve a esa persona a desesperarse. Oiga bien, la paciencia, hermano, es importante. La bondad, la fe, la mansedumbre son parte del fruto del Espíritu, hermano. La templanza. La templanza es el dominio propio. Y a través de ese dominio propio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer los deseos pecaminosos. Fíjense, hermano. Voy a terminar con la solución para vencer las obras de la carne. Son muchas cosas, pero quiero terminar. ¿Sabe cuál es la solución? La solución no es irme para el cine y olvidarme del problema. No, la solución es andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la solución para vencer las obras de la carne es alimentar el Espíritu. ¿Y cómo alimentamos el Espíritu? ¿Sabe cómo alimentamos el Espíritu? Orando, congregándonos, Amén. leyendo la Biblia, Amén. buscando el rostro de Dios y diciéndole al diablo, te equivocaste. Cuando usted alimenta el Espíritu, va a lograr que la carne muera de hambre. Amén. Y si usted alimenta la carne, pues va a matar el Espíritu. Amén. Así que en esta noche debe usted entender que usted es de Cristo. Amén. Y si usted es de Cristo, usted debe entender que ha crucificado, escuche bien, la carne con sus pasiones. Amén. Porque Cristo en la cruz del Calvario crucificó Amén. las obras de la carne. Y si Él crucificó las obras de la carne, sométase a Él. Porque Él la dejó allí crucificada hace 2000 años, allí están, Él la llevó cautiva. Amén. Santo. Le dijo, diablo, aquí está Amén. parte de lo que tú querías en que yo cayera. Así que te las entrego a ti. Oiga bien, Cristo crucificó las obras de la carne. Y como Cristo las crucificó, en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Amén. Porque la vida cristiana es una elección continua, escuche bien, a seguir la naturaleza humana pecaminosa o someterse a la dirección del Espíritu Santo para reflejar el carácter de Cristo. Dios me los bendiga en esta noche. Amén. Y espero que esta palabra haya sido de bendición. Por favor, compartan el video, hermano. Amén.